Yo siempre había sabido quién era yo en este mundo. Patricia Ramírez, 39 años, pastora asociada de la Iglesia Evangélica Puerta del Cielo en Mérida, Yucatán. 18 años predicando la verdad del Evangelio, o al menos lo que yo creía que era la verdad. Cada domingo mi voz resonaba desde el púlpito con una convicción que no admitía dudas. Cada palabra que pronunciaba contra el catolicismo romano salía de mi boca como fuego purificador. La misa católica era un teatro religioso. Así lo explicaba yo con absoluta certeza en mi programa de radio semanal, que transmitíamos todos los miércoles a las 7 de la noche. Tenía una audiencia fiel de miles de oyentes evangélicos que esperaban mis enseñanzas bíblicas como quien espera el pan de cada día. Mi especialidad, mi tema favorito, mi obsesión pastoral era refutar punto por punto la doctrina eucarística católica. Hermanos, decía yo con ese tono de autoridad que había perfeccionado durante años, la transubstanciación es la herejía más grande de la historia cristiana. Abría mi Biblia gastada de tanto uso y leía con énfasis calculado las palabras de Jesús en la última cena. «Haced esto en memoria de mí», proclamaba golpeando el púlpito con el dedo índice. ¿Dice acaso que esto se convertirá literalmente en mi carne? No, dice que lo hagamos en memoria. Los católicos que se arrodillaban ante el Santísimo Sacramento me parecían idólatras ciegos adorando harina. Lo decía sin tapujos, sin miedo, sin misericordia. Están adorando pan común, hermanos. Pan que una anciana católica pudo haber horneado en su casa. Nada más que eso. Pan. Mi congregación asentía con vigor. Tomaba notas en sus cuadernos. Decía amén y aleluya cuando yo atacaba con más ferocidad las doctrinas papistas. Ricardo, mi esposo, era mi compañero perfecto en este ministerio. Contador de profesión y líder de alabanza en nuestra congregación, compartía cada una de mis convicciones teológicas como si las hubiera parido él mismo. Los domingos por la mañana, su voz dirigía los cánticos de adoración con una devoción que me llenaba de orgullo. Juntos somos un equipo invencible para Cristo, me decía abrazándome después de cada servicio. Juntos, habíamos convertido a docenas de católicos tibios al protestantismo evangélico. Teníamos un método bien desarrollado. Primero identificábamos familias católicas nominales que solo iban a misa en Navidad y Semana Santa. Luego los invitábamos a nuestros cultos dinámicos llenos de música contemporánea y predicación apasionada. Finalmente les mostrábamos la verdad bíblica sobre cómo la Iglesia Católica había corrompido el Evangelio puro con tradiciones humanas. Mi tasa de conversión era la más alta de todas las iglesias evangélicas de Mérida. El pastor principal, el hermano Efraín González, me había otorgado el título de apologeta mayor en una ceremonia especial donde toda la congregación puso sus manos sobre mí y oró por la unción para seguir rescatando almas del error católico. Ese día lloré de emoción sintiendo que Dios me había escogido para una misión santa, pero había una persona en mi vida que representaba todo lo que yo combatía, mi suegra Guadalupe, católica devota de toda la vida, con su rosario siempre colgando de su cuello arrugado, con sus estampitas de vírgenes y santos pegadas por toda su casa, con su fe inquebrantable en lo que yo consideraba supersticiones medievales. La tensión entre nosotras no era solo insoportable, era warfare espiritual declarada. Cada reunión familiar se convertía en un campo de batalla teológico. Cada vez que ella mencionaba que había ido a misa dominical, yo le respondía inmediatamente con versículos bíblicos sobre la vana repetición que Jesús condenó en Mateo capítulo 6. Guadalupe, le decía con ese tono condescendiente que usaba con los católicos, cuando ustedes rezan el rosario repitiendo 50 avemarías, están haciendo exactamente lo que Jesús prohibió. Ella bajaba la mirada, sus ojos marrones se humedecían, pero no me respondía. Su silencio me enfurecía aún más porque lo interpretaba como terquedad espiritual. Yo tenía 2 hijas hermosas, Daniela de 10 años y Sofía de 7. Las había criado en el conocimiento bíblico puro, sin contaminación católica. Ambas sabían de memoria los 5 pilares de la Reforma Protestante: sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Las había entrenado para reconocer las herejías católicas desde pequeñitas. Por eso, cuando descubrí que mi suegra Guadalupe había intentado llevar a Daniela a la Iglesia Católica de San Juan sin mi permiso, exploté con una furia que asustó hasta a Ricardo. «¿Cómo te atreves?»,
Le grité en medio de una cena familiar donde estaban presentes todos los hermanos de Ricardo. ¿Cómo te atreves a intentar contaminar a mi hija con idolatría? Prohibí terminantemente que mis hijas tuvieran cualquier contacto con prácticas católicas. Nada de rosarios, nada de estampitas, nada de agua bendita, nada de santos. En esta casa servimos solo a Cristo, declaré con autoridad pastoral. Ricardo me apoyó completamente, estableciendo reglas estrictas para las visitas de su madre. Recuerdo perfectamente aquella reunión familiar del cumpleaños de Ricardo en agosto del 2023. Estábamos todos sentados alrededor de la mesa larga en el patio de la casa de mi suegra. Guadalupe había cocinado toda la tarde preparando los platillos favoritos de su hijo: cochinita pibil, salbutes, panuchos, papazules. El olor a achiote y naranja agria llenaba el aire caliente de la tarde yucateca. En medio de la celebración, cuando cortábamos el pastel, Guadalupe mencionó casi en susurro que esa mañana había ido a la misa de 7 en la parroquia de San Juan. Padre Sebastián celebró una misa hermosísima. Hubo adoración eucarística después y me quedé una hora completa orando ante el Santísimo. Lo dijo con esa dulzura característica de las abuelitas católicas que hablan de su fe como quien habla del amor de su vida. No pude contenerme. Las palabras salieron de mi boca como veneno teológico. Guadalupe, lo que tú llamas Santísimo Sacramento, no es más que un pedazo de masa horneada. Toda la mesa quedó en silencio absoluto. Hasta los niños dejaron de jugar. Estuviste una hora arrodillada adorando harina. Eso se llama idolatría. Eso es lo que Dios condena en los 10 mandamientos. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Guadalupe. Sus manos temblaban mientras sostenía su vaso de agua de Jamaica. Los hermanos de Ricardo me miraban con una mezcla de incomodidad y desaprobación silenciosa, pero yo no sentí remordimiento. Al contrario, me sentí como una profeta valiente proclamando verdad en medio de la oscuridad. Alguien tiene que decirle la verdad. Continué con ese celo ministerial que confundía con amor. La Biblia dice claramente en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no María, no los santos, no el pan que ustedes llaman cuerpo de Cristo. Guadalupe se levantó de la mesa con dignidad silenciosa y entró a su casa. Yo interpreté su retiro como derrota espiritual, como la respuesta de alguien que no tiene argumentos bíblicos para defender sus tradiciones humanas. Ricardo me apretó la mano por debajo de la mesa en señal de solidaridad. La fiesta continuó, pero el ambiente ya estaba arruinado. Mis hijas presenciaron toda esa escena. Sofía, mi pequeña de 7 años, me preguntó esa noche antes de dormir: «Mami, ¿por qué le dijiste esas cosas feas a la abuelita?». La abracé con ternura maternal y le expliqué con voz suave: «Mi amor, no fueron cosas feas, fue la verdad de Dios. A veces la verdad duele, pero es necesaria para que las personas se salven del error». Sofía me miró con esos ojos enormes color miel que había heredado de Ricardo y asintió sin entender realmente. Pero la abuelita lloró mucho. Insistió con voz pequeñita: «Sí, mi cielo. Lloró porque el Espíritu Santo está tocando su corazón. Algún día ella va a entender y va a dejar esas prácticas católicas. Vamos a orar por eso». Esa noche oramos juntas pidiendo la conversión de Guadalupe al protestantismo evangélico. Sofía repitió después de mí: «Señor Jesús, ayuda a la abuelita a entender que adorar el pan es pecado». Cuando la arropé y apagué la luz de su habitación, me sentí satisfecha con mi labor pastoral materna. Los meses siguientes continué con mi rutina ministerial implacable. Programa de radio todos los miércoles atacando doctrinas católicas, predicaciones dominicales, refutando la autoridad papal, estudios bíblicos semanales donde enseñaba a mi congregación cómo evangelizar católicos, seminarios intensivos sobre apologética protestante. Había desarrollado toda una serie de enseñanzas titulada Desenmascarando las herejías romanas, 5 sesiones de 2 horas cada una donde analizaba sistemáticamente lo que yo consideraba los errores doctrinales del catolicismo. Sesión 1. La falsa doctrina de la transubstanciación. Sesión 2. La idolatría mariana. Sesión 3. La usurpación papal de la autoridad de Cristo. Sesión 4. El purgatorio inexistente. Sesión 5. La salvación por obras disfrazada. Más de 200 personas habían tomado ese seminario. Muchas de ellas eran excatólicos que ahora se sentían equipados para compartir la verdad con sus familiares que seguían en Roma. Me llenaba de orgullo escuchar los testimonios de conversión que resultaban de mis enseñanzas. Hermana Patricia,
me decía una joven recién convertida con lágrimas de gratitud. Usted me abrió los ojos. Estuve 30 años de mi vida adorando estatuas y repitiendo oraciones mecánicas. Ahora tengo una relación personal con Jesús gracias a sus enseñanzas. Yo la abrazaba sintiendo que estaba cumpliendo mi llamado divino. Mi guerra particular contra la adoración eucarística católica era incansable. Había investigado cada argumento teológico, cada texto bíblico, cada referencia patrística que los católicos usaban para defender la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y tenía respuestas preparadas para cada uno. Cuando los católicos citaban Juan capítulo 6, donde Jesús dice, «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna», yo respondía inmediatamente, «Es lenguaje figurado, hermanos». Jesús también dijo, «Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vid». ¿Acaso creemos que es literalmente una puerta de madera? Mi congregación se reía de mi argumento que les parecía brillante. Cuando mencionaban que Jesús dijo, «Esto es mi cuerpo», en la última cena, yo explicaba con paciencia didáctica. Jesús estaba físicamente presente sosteniendo el pan. Obviamente no podía estar sosteniendo su propio cuerpo literalmente. Es simbólico, un memorial, como dice claramente en memoria de mí. Nunca se me ocurrió que tal vez yo era quien estaba equivocada. Nunca consideré seriamente que tal vez 18 años de mi vida pastoral habían sido 18 años de ceguera espiritual. Mi orgullo teológico era una fortaleza impenetrable, una torre de Babel construida con ladrillos de soberbia doctrinal. Pero Dios estaba a punto de demoler esa torre, y lo haría usando lo que más amaba en este mundo. Mi hija Sofía. A todos. Crise e intervención divina. Septiembre del 2023 comenzó como cualquier otro mes. El calor húmedo de Mérida seguía siendo insoportable, aunque técnicamente ya había terminado el verano. Sofía había empezado 2º grado de primaria con el entusiasmo característico de los niños que todavía aman la escuela. Daniela estaba en 5º grado y ya mostraba vocación para el ministerio juvenil. Todo parecía normal hasta aquella tarde del miércoles 13 de septiembre. Recuerdo la fecha exacta porque ese día tenía programada mi transmisión radial. El tema que había preparado era particularmente agresivo: la misa católica, teatro religioso sin poder. Tenía preparados clips de audio, testimonios de excatólicos y una refutación bíblica punto por punto de la liturgia eucarística. Pero nunca llegué a la estación de radio. A las 3 de la tarde recibí una llamada de la escuela. La directora académica, la profesora Martínez, hablaba con una urgencia que me heló la sangre. «Señora Ramírez, necesito que venga inmediatamente. Sofía se desmayó en clase de educación física. Ya llamamos a la ambulancia». Llegué a la escuela con el corazón desbocado. Sofía estaba inconsciente en la enfermería. Su cuerpecito de 7 años se veía aún más pequeño tendido en esa camilla. Su piel, normalmente morena clara, ahora lucía pálida, casi gris. Su respiración era superficial y acelerada. «¿Qué pasó?», le pregunté a la maestra de educación física con voz temblorosa. Estábamos corriendo y de repente Sofía se detuvo. Dijo que se sentía mareada y se desmayó. La enfermera de la escuela estaba tomándole los signos vitales con expresión preocupada. Su frecuencia cardíaca está muy elevada y su respiración es anormal. Bien hecho en llamar la ambulancia. Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos. Mientras la subían a la camilla y le ponían oxígeno, uno de ellos me hizo preguntas rápidas. ¿Tiene alguna condición médica conocida? ¿Alergias? ¿Toma alguna medicación? Yo negaba con la cabeza, cada vez más aterrada. No, nada. Siempre ha sido una niña completamente sana. Ricardo llegó cuando ya estábamos subiendo a la ambulancia. Su rostro reflejaba el mismo terror que yo sentía. «Voy contigo», dijo sin esperar respuesta. Le pedimos a mi mamá que recogiera a Daniela de la escuela y nos fuimos directamente a la Clínica del Sur, el mejor hospital privado de Mérida. En urgencias, los médicos trabajaron rápidamente. Análisis de sangre, electrocardiograma, rayos X. Ricardo y yo esperábamos en la sala con las manos entrelazadas orando en susurros. «Señor, protege a nuestra hija, sánala en el nombre de Jesús, tú eres el gran médico». Después de 2 horas que parecieron 2 años, el doctor Herrera, un endocrinólogo pediatra, salió a hablar con nosotros. Su expresión seria me preparó para malas noticias. «Señores Ramírez, Sofía está en cetoacidosis diabética. Es una complicación grave de la diabetes tipo 1. Su nivel de glucosa está por encima de 500 miligramos por decilitro, cuando lo normal es entre 70 y 100.
Las palabras me golpearon como puñetazos. Diabetes. Cetoacidosis. Grave. ¿Qué significa eso? Pregunté con voz que no reconocí como mía. Significa que el cuerpo de Sofía no está produciendo insulina. Sin insulina, las células no pueden usar la glucosa para energía y empiezan a quemar grasa. Esto produce cetonas que acidifican la sangre y pueden ser mortales. Mortales. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. La estamos estabilizando con insulina intravenosa y líquidos, continuó el doctor Herrera, pero su condición es crítica. Necesita estar en terapia intensiva pediátrica. Los próximos días serán determinantes. Esa noche fue la primera de muchas noches de infierno. Sofía estaba conectada a múltiples máquinas que emitían pitidos constantes. Tubos y cables salían de su cuerpecito frágil. Las enfermeras entraban cada hora a revisar sus signos vitales, a ajustar medicamentos, a tomar muestras de sangre. Ricardo y yo no nos movimos de su lado. Oramos sin parar. Cantamos en susurros alabanzas sobre su cama. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Reprendimos al espíritu de enfermedad. Hicimos todo lo que nuestra teología pentecostal nos había enseñado. Pero Sofía no mejoraba. Al contrario, el viernes por la mañana, 2 días después de su ingreso, el doctor Herrera nos llamó a una reunión privada. Su rostro era aún más grave que antes. El nivel de glucosa de Sofía sigue siendo incontrolable a pesar de las dosis máximas de insulina. Los riñones están comenzando a fallar. Estamos viendo signos de edema cerebral. ¿Qué significa eso en términos simples?, preguntó Ricardo con voz rota. El doctor respiró profundamente antes de responder. Significa que el cerebro de Sofía se está inflamando. Es la complicación más grave de la cetoacidosis diabética. Si no logramos controlarla en las próximas horas. No terminó la frase, pero su silencio dijo todo. Necesito que entiendan la gravedad de la situación. Continuó con voz profesional pero compasiva. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos. Sofía tiene el mejor equipo médico, los mejores tratamientos disponibles, pero su cuerpo no está respondiendo. Necesitan prepararse para cualquier desenlace. Prepararse. Cualquier desenlace. Eufemismos médicos para decir que mi hija se estaba muriendo. Salimos de esa reunión completamente destrozados. Ricardo se derrumbó en el pasillo del hospital llorando con sollozos que le sacudían todo el cuerpo. Yo lo abracé pero no pude llorar. Estaba en shock, paralizada, incapaz de procesar que esto estaba sucediendo realmente. Convoqué a toda la congregación a interceder. El pastor Efraín organizó una vigilia de oración que duró 72 horas continuas. Hermanos de toda la ciudad se turnaban en el templo para orar por Sofía. Ayunaron, clamaron, declararon, profetizaron sanidad. Cientos de protestantes evangélicos unidos en intercesión por mi hija, pero Sofía seguía empeorando. El domingo por la tarde, el monitor cardíaco comenzó a mostrar arritmias. El corazón de mi bebé estaba fallando. Las enfermeras entraron corriendo con el equipo de reanimación. Nos sacaron de la habitación. Durante 15 minutos eternos esperamos en el pasillo escuchando las órdenes médicas urgentes, los pitidos de las máquinas, el sonido del desfibrilador. Cuando finalmente nos dejaron entrar, Sofía estaba estable pero inconsciente. El doctor Herrera tenía ojeras profundas de no haber dormido. Logramos estabilizarla, pero fue muy grave. Su corazón está muy débil. No sé cuánto más pueda resistir. Esa noche fue la más oscura de mi vida. Eran las 10 cuando mi suegra Guadalupe apareció en la sala de espera de terapia intensiva. Venía con los ojos hinchados de tanto llorar. Ricardo la abrazó largo rato sin decir nada. Yo la miré desde mi silla incapaz de moverme. Guadalupe se acercó a mí despacio, como quien se acerca a un animal herido. Se arrodilló frente a mi silla a pesar de sus 68 años y sus rodillas artríticas. Tomó mis manos frías entre las suyas. Tenía el rosario enrollado en sus dedos. «Patricia», me dijo con voz suave pero firme, «sé que no crees. Sé que piensas que mis prácticas son superstición. Sé que me has dicho cosas muy duras. Pero te amo como a una hija y amo a Sofía como a mi nieta preciosa». Sus lágrimas caían sobre nuestras manos unidas. «Esta noche hay una adoración eucarística especial en la parroquia de San Juan», continuó. «El padre Sebastián tiene fama de que en sus misas de sanación ocurren milagros. He visto con mis propios ojos personas sanar de enfermedades que los doctores no podían curar». Me miró directo a los ojos con una intensidad que nunca le había visto. «Por favor, ven conmigo. Por Sofía. Solo esta vez». Mi mente teológica gritaba que no. Gritaba que eso era idolatría. Gritaba que Dios no actúa a través de pan.
Gritaba que estaba traicionando 18 años de ministerio, pero mi corazón de madre gritaba más fuerte. «Está bien», susurré finalmente. «Voy contigo». Ricardo me miró con sorpresa, pero asintió. «Yo me quedo con Sofía. Ve, haz lo que tengas que hacer». Salimos del hospital hacia la parroquia de San Juan, en el centro histórico de Mérida. El trayecto en el auto de Guadalupe fue silencioso. Yo miraba por la ventana las calles coloniales iluminadas por faroles antiguos sin ver realmente nada. Mi mente era un caos de miedo, desesperación y culpa. Llegamos a la pequeña iglesia colonial a las 10:30 de la noche. La fachada amarilla con detalles blancos estaba iluminada suavemente. Las puertas de madera tallada estaban abiertas y desde afuera se escuchaban cantos. Guadalupe me tomó del brazo y entramos juntas. La iglesia estaba llena de fieles. Tal vez 200 personas ocupaban las bancas de madera gastada. El aire olía a incienso y a cera de velas. Al frente, sobre el altar barroco dorado, estaba una custodia grande también dorada con la hostia consagrada en el centro. Todos estaban arrodillados. El padre Sebastián, un anciano de unos 80 años con sotana blanca, estaba frente al altar elevando la custodia mientras cantaba un himno en latín. Su voz era sorprendentemente fuerte para su edad. Guadalupe se arrodilló inmediatamente. Yo permanecí de pie, mis brazos cruzados sobre el pecho en actitud defensiva. Mi mente repetía: «Es solo pan, es solo pan. No voy a arrodillarme ante pan». Pero entonces sucedió algo que destruyó cada certeza de mi vida. La hostia en la custodia comenzó a brillar. No era el reflejo de las velas que ardían alrededor del altar. Era una luz propia, intensa, blanca con matices dorados. La luz pulsaba rítmicamente como un corazón latiendo. Miré a mi alrededor para ver si otros estaban viendo lo mismo, pero todos tenían la cabeza inclinada en oración profunda. Solo yo estaba viendo esto. El olor cambió. El incienso fue reemplazado por un aroma intenso de rosas frescas, pero no había flores en el altar, ni una sola. El aroma era tan fuerte que llenó toda la iglesia en segundos, y entonces escuché la voz. No fue una voz audible que entrara por mis oídos. Fue una voz que resonó en lo más profundo de mi alma, clara como el cristal, poderosa como un trueno, tierna como el susurro de un padre amoroso. Yo soy, 2 palabras que contenían todo el universo, el nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, el nombre que Jesús usó para declarar su divinidad. Yo soy, y tu hija vivirá. Caí de rodillas instantáneamente. Mis piernas cedieron como si alguien hubiera cortado los hilos invisibles que me sostenían. Las lágrimas brotaron de mis ojos en torrentes incontrolables. Sollozos profundos me sacudieron. Esa voz tenía una autoridad que nunca había experimentado en toda mi vida, ni en mis momentos más intensos de oración pentecostal, ni cuando imponía manos sobre enfermos y veía sanidades, ni en todas mis predicaciones llenas de unción. Esto era diferente. Esto era Él, Cristo mismo. Y estaba hablándome desde esa hostia que yo había llamado pedazo de harina hacía apenas 2 meses. En ese momento comprendí con una claridad devastadora. Él siempre había estado ahí, real, vivo, presente, en cada misa católica del mundo, en cada sagrario de cada iglesia, en cada hostia consagrada, Cristo Eucaristía, Emmanuel, Dios con nosotros. Y yo lo había negado durante 18 años, lo había blasfemado, lo había llamado pan común, había enseñado a cientos de personas a rechazarlo, había atacado públicamente la verdad más sublime del cristianismo. El horror y el gozo simultáneos me abrumaron. Horror por mi ceguera, gozo por haber sido encontrada. Perdón, susurré entre sollozos. Perdón, Señor, perdón. No sabía, no veía. Perdóname. Guadalupe puso su mano en mi espalda sin decir nada. Solo lloraba conmigo. No sé cuánto tiempo estuve arrodillada llorando ante el Santísimo Sacramento. Pudo haber sido 10 minutos o 1 hora. El tiempo dejó de existir. Solo existía esa presencia abrumadora de Cristo Eucaristía y mi corazón completamente roto y rendido. Cuando finalmente pude controlar mis sollozos lo suficiente para respirar normalmente, sentí mi celular vibrar en el bolsillo. Era Ricardo. Miré la pantalla con manos temblorosas. Tenía 5 llamadas perdidas de él. Salí rápidamente de la iglesia para contestar. «Ricardo, perdón, no sentí las llamadas». Su voz al otro lado de la línea temblaba de una manera que no podía descifrar si era miedo o emoción. «Patricia, no lo vas a creer». Hubo una pausa larga. Sofía despertó. «¿Qué?» No podía haber escuchado bien. Sofía despertó del coma hace 10 minutos, repitió Ricardo ahora claramente llorando de alegría.
Abrió los ojos, me llamó papá, preguntó por ti. Los doctores están haciendo exámenes, pero dice el doctor Herrera que sus signos vitales se normalizaron completamente. No entienden qué pasó. Patricia, es un milagro. Miré mi reloj. Eran las 11:15 de la noche. Habían pasado exactamente 45 minutos desde que escuché la voz de Cristo en la Eucaristía, diciéndome, tu hija vivirá. Volteé hacia la iglesia. La custodia dorada todavía brillaba en el altar. Ahora entendía. No había sido coincidencia. Había sido Él. Cristo Eucaristía. Real. Vivo. Poderoso. El mismo Jesús que sanó leprosos hace 2000 años. El mismo que resucitó a Lázaro. El mismo que venció la muerte. Y estaba aquí, en esta hostia consagrada, en este sacramento, en esta Eucaristía que yo había despreciado. Voy para allá, le dije a Ricardo con voz rota. Voy ya. Regresé corriendo a la iglesia. Busqué a Guadalupe con la mirada. Cuando me vio acercarme, leyó en mi rostro que algo había pasado. Salimos juntas a la calle. Sofía despertó, le dije abrazándola fuerte. Despertó justo cuando él me habló, justo cuando me dijo que viviría. Guadalupe lloró conmigo en esa calle colonial iluminada por faroles. Gracias, Santísimo Sacramento. Susurraba una y otra vez. Gracias, Jesús Eucaristía. Gracias. Llegamos al hospital en tiempo récord. Corrí por los pasillos hasta terapia intensiva. Ricardo me esperaba en la puerta con una sonrisa que no le había visto en días. Está despierta. Está hablando. Está bien. Entré a la habitación y ahí estaba mi bebé. Sofía, despierta, con color en las mejillas, sonriéndome con esa sonrisa que iluminaba mi mundo. Mami, dijo con voz débil pero clara, ¿dónde estabas? La abracé con todo el cuidado posible para no desconectar los cables que todavía tenía. Lloré sobre su cabello oscuro. Estaba en la iglesia, mi amor. Estaba con Jesús y Él te sanó. El doctor Herrera entró minutos después con una carpeta llena de resultados de laboratorio. Su expresión era de confusión profesional absoluta. Señores Ramírez, no tengo explicación médica para esto. Miró los papeles como si fueran imposibles. La glucosa de Sofía bajó de 450 a 120 en menos de una hora. Los riñones están funcionando normalmente. El edema cerebral desapareció por completo. Es como si su cuerpo simplemente decidiera sanar de golpe. Miró a Sofía, que ahora estaba pidiendo agua. En 30 años de medicina nunca he visto una recuperación así. Médicamente es inexplicable. Si creyera en milagros diría que esto es uno. Es un milagro, doctor, dije con firmeza. Cristo la sanó. Esa noche no dormí. Me quedé sentada junto a la cama de Sofía viendo su pecho subir y bajar con respiración normal, viendo los monitores mostrar signos vitales estables, viendo el milagro tangible de su vida restaurada. Pero mi mente no podía dejar de procesar lo que había experimentado en la iglesia. Había escuchado la voz de Jesús desde la Eucaristía. No había sido imaginación, no había sido sugestión, había sido real. Más real que cualquier experiencia espiritual de mis 18 años de ministerio protestante. Cristo estaba verdaderamente presente en el sacramento. La transubstanciación no era herejía, era verdad. Los católicos no adoraban pan. Adoraban a Jesús real y verdaderamente presente en lo que parecía pan. 18 años de mi vida pastoral se desmoronaban. 18 años de enseñanzas que necesitaban ser rectificadas. 18 años de ceguera que me llenaban de vergüenza abrumadora. ¿Cómo iba a decirle a mi congregación que estaba equivocada? ¿Cómo iba a retractar públicamente todo lo que había predicado? ¿Cómo iba a enfrentar el escándalo, el rechazo, la acusación de apostasía? Pero más importante, ¿cómo podía no hacerlo después de haber experimentado la verdad? Acto 3. Redención e testemunho. Al día siguiente, domingo por la tarde, Sofía fue trasladada de terapia intensiva a una habitación regular. Su recuperación era tan asombrosa que las enfermeras venían constantemente solo para verla. Es la niña milagro, decían sonriendo. El doctor Herrera nos explicó que Sofía tendría que vivir con diabetes tipo 1 el resto de su vida. Necesitaría inyecciones diarias de insulina, monitoreo constante de glucosa, dieta especial. Pero está viva, agregó mirándome directo a los ojos. Contra todo pronóstico, está viva y sin daño neurológico. Eso es lo importante. Guadalupe venía todos los días a visitarnos. Traía comida casera, flores frescas y su rosario siempre presente. Un día, mientras Sofía dormía la siesta, me encontró sentada en la silla junto a la ventana mirando el cielo de Mérida. Patricia,
me dijo suavemente sentándose a mi lado. ¿Quieres hablar de lo que pasó en la iglesia? Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de poder responder. Guadalupe, necesito pedirte perdón. Mi voz se quebró. Por todos los años de arrogancia, de desprecio, de palabras crueles, por llamar idolatría a tu fe, por humillarte públicamente, por prohibirte compartir tu amor por Cristo con mis hijas. Me arrodillé frente a ella ahí mismo en el piso del hospital. Perdóname, por favor. Tú tenías razón. Él está ahí. Jesús está verdaderamente presente en la Eucaristía. Lo escuché. Le sentí. Me habló. Guadalupe me levantó con manos temblorosas y me abrazó fuerte. Ya, hija, ya. No hay nada que perdonar. El Señor te mostró su verdad. Eso es lo que importa. Lloramos juntas durante largo rato. Cuando pude hablar de nuevo le conté todo. La luz que emanaba de la hostia, el aroma de rosas, la voz que resonó en mi alma, las palabras exactas. Yo soy, y tu hija vivirá. El timing perfecto con la recuperación de Sofía. Guadalupe escuchaba con lágrimas silenciosas. La Eucaristía es el corazón de nuestra fe católica, me explicó con dulzura. Todo en la iglesia gira alrededor de ese misterio. Jesús realmente presente, no simbólicamente, no espiritualmente, real y verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sus palabras resonaban con lo que yo había experimentado. Quiero aprender, le dije. Quiero entender la fe católica de verdad, no desde mi prejuicio protestante, sino con corazón abierto. ¿Me ayudarías? La sonrisa que iluminó el rostro de Guadalupe fue la más hermosa que le había visto. Será el honor más grande de mi vida. Sofía fue dada de alta el miércoles siguiente, 5 días después de haber entrado en estado crítico. Remisión espontánea inexplicable fue el término médico que pusieron en su expediente, pero toda la familia sabía la verdad. La parte más difícil vino después. Confesarle a Ricardo mi experiencia y mis conclusiones. Una noche, cuando las niñas ya estaban dormidas, le conté todo sin omitir detalles. Esperaba resistencia, argumentos teológicos, acusaciones de confusión emocional, pero Ricardo me escuchó en silencio hasta el final. Cuando terminé, se quedó callado largo rato mirando sus manos. Patricia, dijo finalmente, yo también he estado sintiendo algo extraño estos días. Me miró con ojos vulnerables. Todas nuestras oraciones protestantes no movieron la condición de Sofía ni un milímetro, pero en la hora exacta que tú estuviste en esa adoración católica, ella sanó. Eso no lo puedo ignorar. Tomó mi mano. Si Dios te mostró que la Eucaristía es real, entonces necesito investigar esto con corazón abierto. Tú eres mi esposa, la madre de mis hijas, y la mujer más devota que conozco. Si estás dispuesta a cambiar todo lo que creíste por 18 años, entonces debe ser verdad. Su apoyo me fortaleció inmensamente. Juntos comenzamos un proceso de estudio intenso. Guadalupe nos conectó con el padre Sebastián, el anciano sacerdote de San Juan. Cuando le contamos nuestra historia, sus ojos se llenaron de lágrimas. He sido sacerdote por 55 años, nos dijo con voz temblorosa, y nunca dejo de asombrarme del poder del Santísimo Sacramento. Jesús sigue sanando, sigue llamando, sigue amando desde la Eucaristía. Durante las siguientes semanas, el padre Sebastián nos guió pacientemente a través de las doctrinas católicas. Nos explicó la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia, los sacramentos, la comunión de los santos, el papel de María. Cada enseñanza que yo había atacado ahora la veía bajo nueva luz. Leí Juan capítulo 6 una y otra vez. Las palabras de Jesús saltaban de la página con claridad nueva. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Jesús lo había dicho literalmente, y cuando muchos discípulos lo abandonaron diciendo, duro es este lenguaje, él no los llamó de regreso para explicar que era metáfora, los dejó ir, porque era literal, y yo había estado entre los que se fueron. Renunciar a mi pastorado fue el acto más doloroso y liberador de mi vida. Lo hice 3 meses después de la recuperación de Sofía. Pedí una reunión especial con toda la congregación un domingo por la tarde. El templo estaba lleno. Más de 500 personas que me habían seguido durante años. Subí al púlpito con las manos temblando. Ricardo estaba en primera fila con nuestras hijas dándome apoyo silencioso. Hermanos, comencé con voz que luchaba por mantenerse firme.
Durante 18 años he predicado desde este púlpito contra la Iglesia Católica. He enseñado que la misa es teatro, que la Eucaristía es solo símbolo, que la transubstanciación es herejía. El silencio era absoluto, pero Dios me mostró la verdad de la manera más poderosa posible. Les conté toda la historia. La enfermedad de Sofía, el pronóstico terminal, la adoración eucarística, la voz de Cristo, el milagro simultáneo.